estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Oh Dios poderoso de Israel, nos presentamos delante de ti en este hermoso culto de acción de gracias por la vida del hermano Javier Fuentes, que tú lo has sanado, Señor. Tú lo has hecho, Padre. Sabemos que tú eres el doctor de doctores, el médico por excelencia. Mil gracias por lo que tú has hecho en la vida de tu hijo, Padre, en la vida del hermano Javier Fuentes, Señor. Gracias. Limpia los aires, limpia cada mente, cada corazón, cada pensamiento. Purifícanos, santifícanos en tu verdad. Limpia este lugar, Señor, todo estorbo, repréndalo en el nombre de Jesús. Y manda, Señor, tu palabra, tu consejo, porque tu palabra es vida. Gracias en el nombre de Jesús. Salva al perdido, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Háblanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de tu Hijo. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Qué lindo, hermanos, esta porción donde podemos ver el llamamiento de Leví, que ahora nosotros conocemos que es Mateo. Este varón llamado Leví era, hermanos, un publicano, que él se sentaba en una caseta de un peaje con el propósito de cobrar los impuestos para llevárselos al emperador de Roma. Y eso era la causa, hermanos, de aquellos publicanos, que aquellos que le servían a Roma, estando ahí en Israel, estos hermanos, los judíos, los miraban como pecadores, los miraban, hermanos, como inmundos. Pero Dios siempre, su propósito es salvar al perdido. Por eso ahora podemos ver que este Leví, este varón, hermanos, era hijo de Alfeo, no Alfredo, no, que Alfeo. Leví tenía muchas comodidades, trabajaba, ganaba mucho dinero, era cobrador de impuestos, era muy provechoso el negocio de Leví. Pero, hermanos, cuando llegó el momento del llamado que el Señor da a cada uno de nosotros, es allí en donde debemos de tener oído para oír no a un hombre, oír la voz que clama en el desierto, oír la voz del Dios Todopoderoso. Hace 27 años oí la voz del Señor. Oiga, oí la voz del Señor, me llamó a su evangelio y todavía sigo pregonando su palabra. Y esto, hermano, lo que hizo Leví, cuando dice la palabra, oiga, el versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígame. Palabra que hay autoridad. Palabra, cuando Dios nos habla con una gran seguridad al corazón. Leví oyó la voz del Señor Jesús. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya oyó la voz del Señor?
¿Y por qué andan caídos? Porque han vuelto atrás. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu situación? Hermanos, si Dios nos llama no para morir fuera de Él. Nos llama porque Él quiere estar con nosotros. Y Él está aquí, fíjese. El Señor está aquí. Y Él está contento porque usted ha venido en esta hora. El Señor está feliz porque usted ha venido en esta hora. El Señor está aquí, hermano, yo lo creo. Aquí podemos ver, hermanos. Dice y le dijo, oiga, aquel estaba ocupado en el trabajo. Pero le dijo el Señor, se le quedó viendo. Ahí está. Este me va a seguir. Este va a ser mi discípulo. Este le voy a poner Mateo. Oiga el Señor. Y le dice, sígueme. Hermanos, dice el versículo 28. Y dejando todo, oiga, se levantó. ¿Y qué hizo Leví? Lo siguió. Y nosotros para servirle somos más que aguacates, que aguacutes. Que para servirle a Dios lo voy a pensar. ¿Qué va a pensar? ¿El infierno? ¿Qué va a pensar? Porque esto, hermano, no es un juego pobre, barato, mundano. Esto es de vida eterna. El que oye palabra tiene olor para vida eterna. Tiene olor para la vida eterna. Y el que no la recibe tiene olor para muerte. ¿Ha visto esa porción? Leví fue inteligente. Dios nos llama a toda la humanidad, pero no todos quieren de Dios. Habemos evangélicos fríos, como mi abuela. Fríos, sin gozo, sin nada, hermanos. Por eso Leví, a pesar que era un hombre, hermanos, inmundo, un hombre despreciado por su pueblo, porque Leví era judío, pero los judíos lo despreciaban. Inmediatamente cuando el Señor Jesús lo llama, oiga, deja todo. Ya no le importó, hermano, al emperador de Roma. Ya no le importó el trabajo, ya no le importó el dinero. Lo que le importó es seguir, no a un hombre, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seguir al Cristo que da vida y vida en abundancia. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Los que están callados, mudos, que el diablo les puso una piedra. Ya no hay gozo, ya no hay aleluya. ¿Qué pasa con la iglesia del Señor? Dijo el Señor, llegó la hora donde Él busca hombres adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Jesús no tiene una iglesia muerta. Nosotros nos morimos por falta de oración. Aquí hay gente que nunca han ayunado ni saben qué es eso. Háblame. Dígale, Señor, háblame. Porque la palabra es viva, se manifiesta su poder, su amor y su gran misericordia, hermanos. ¿Qué hizo Leví? Hombre que agradeció cuando el Señor Jesús le llamó. Dice ahí, y dejándolo todo, dice, oiga, se levantó y le siguió. Que todos fuéramos así, hermano. Todas las iglesias estuvieran llenas de almas. Pero hoy todas las iglesias están llenas de odio. Que yo soy el mejor, que vos no servís. Y hasta pastores inútiles, hermanos. Desprecian a la humanidad, desprecian a la grey, hermano. Oiga bien, hermanos. Hasta pastores corruptos que se comen a las hermanas ahumadas. Y eso está pasando a nivel mundial. Cuando estoy predicando, hermano, cosas que me importa. Lo que me importa, lo que Dios dice. Es necesario morir. Morir para el pecado. Morir para este mundo. Y recibir a aquel que se llama Jesús. El que dio la vida por ti, por mí. En la cruz del Calvario se entregó por amor. Por amor, por amor. Domingueras, domingueros. No le estoy diciendo a los hermanos nuevos, estoy diciendo a la iglesia de aquí. Por eso, hermanos, es necesario ver lo que este hombre hizo, hermanos. Leví, a no más que el Señor lo llama, se convierte a Cristo. Hubo un nuevo nacimiento,
una nueva criatura en él. Ya no oyó música pagana, ya no fue malcriado, ya no fue soberbio, ya no fue altivo, ya no fue orgulloso. Háblame, Señor. Hoy nos limpiamos bien fácil que no voy a la iglesia porque el hermano dice, ¿cuál hermano? Yo no voy a la iglesia por esto, porque todos son hipócritas. ¿El hipócrita es usted? ¿Por qué no quiere nada de Dios? Hermanos, le di un hombre, oiga, un hombre dispuesto. Él ni se le imaginaba qué día y qué hora el Señor le iba a llamar. Llegó el momento de Dios. Llegó el momento de Dios. Lo llama y le dice, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le dice, ¿cuántos están siguiendo a Jesús? ¿Lo siguen de verdad? Van cada vez que hay culto, martes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lo mismo repetir. Fíjense que no tengo tiempo. Es cierto. Fíjense que yo voy el domingo, si acaso tengo tiempo. Qué ingratitud de hermano. Yo le puedo decir que no es hermano, sino que hermano, ya sabe de quién, ¿verdad? Porque el cristiano se somete a su Señor. Y ese es el problema que yo tengo en el ministerio. Muchos entran y después ya no vienen por la palabra. Y yo le digo, Señor, Señor, quiero predicar un poquito más de amor. Ya no hay amor, dice el Señor. Habla con autoridad. Háblele la verdad a la humanidad. Se está perdiendo la humanidad y no hay quien predique la palabra con autoridad. Es necesario someternos, no a un hombre que come tortilla, sino a aquel que vive y permanece para siempre, sometiéndonos a él. Somos más que vencedores en el nombre de Jesús. ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees? Claro que sí. Por eso, hermano, este hombre, se convirtió ahora en un discípulo de Cristo. Inmediatamente, hermanos, miren, inmediatamente él se levanta a preparar un gran banquete, contento y feliz, que ahora lo había llamado un alguien especial que se llama Jesús. Iba a decir hombre, pero es verdad, el Señor Jesús tuvo dos personalidades, la humana y la divina. Oiga, la humana y la divina. Humana es porque él le daba hambre. Cuando él predicaba, lo apedreaban. Él salía detrás del templo corriendo por ser humano. Le daba hambre, se cansaba. Oiga, hermanos, y la divina, porque él es el Dios encarnado. Él está aquí con nosotros. Yo sé que aquí está el Señor con nosotros, hermano. Sé que aquí hay discípulos que aman a su Señor. Sé que hay mujeres, siervas de Dios, que aman al Señor. Y las que están calladas, ¿por qué? Pero cuando están en su casa tienen un garbo para mandar a su marido. Un garbo de soberbia. Yo no sé. Suelta la palabra. Porque la palabra nos enseña que Leví, hermano, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió, y Leví hizo gran banquete en su casa, oiga, de alegría, de gozo. Invita al Señor inmediatamente, reacción inmediata. Pensé que nosotros decimos, hermano, ¿quieres ser líder? Lo voy a pensar. ¿Quieres ser diácono? No, eso no. ¿Quieres ser diaconisa? No, dice. ¿Quieres ser esto? No. Vamos a la playa. ¿Cuándo vamos a ir? Ese día no duerme, esa noche no duerme. Y así la humanidad. Cuando nos alejamos de Dios, por eso la palabra nos enseña que Leví, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha, ¿qué dice? Y le siguió Leví, hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía. ¿De quién? De publicanos, oiga, de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Oiga, ese Leví, claro, él invitó a sus colegas, él invitó a sus amigos, a los publicanos, venga, vamos, el Señor, ahora lo conozco, vamos a mi casa, un gran banquete. Pero había dos grupos por ahí,
que siempre estaban de metiche. ¿Cuáles son? Ahí lo dice la Biblia. Los fariseos, los escribas y los fariseos. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, ahí lo dice, no digo yo. Dice, versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraron contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Oiga lo que le dicen al Señor Jesús. Podemos ver que estos escribas y fariseos se indignaron, se enojaron contra el Señor Jesús. Pero podemos ver quién eran los fariseos. Hay veces que nosotros decimos los fariseos son aquellos que solo se están señalando, pero hay que ir un poco más a profundo. ¿Sabe quién eran los fariseos? Era un grupo, era un movimiento social y religioso, así como una escuela de pensamientos judía en tierra de Israel. Eran hombres muy estudiosos, inteligentes, estudiosos de la ley de Moisés. Y usted ni quiere un versículo de la Biblia, lo lee. Vaya. Mejor prefiere leer los paquines, la revista, el periódico, los perfumes que venden, hermano, y tanta basura del mundo. Menos la Biblia, ni siquiera la ha comprado. Y ya tiene 10 años de evangélico, y la Biblia no tiene, pero para tomarse la gaseosa sí tiene. Cierto. ¿Verdad que fallamos delante de Dios? Y allí donde nosotros podemos ver que estos judíos tenían un pensamiento, tenían una escuela judía donde ellos, hermanos, estudiaban la ley de Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, lo leían perfectamente. Estos hombres pertenecían a la religión del judaísmo. Ahora se le llama judaizantes. ¿Por qué se le llaman judaizantes? Porque este grupo, hermanos, solamente creían en la ley de Moisés y en la gracia del Señor Jesús no creen. Ellos piensan que Jesús solamente fue un simple maestro, nada más. Ellos ignoran que el Señor un día volverá. Y qué lindo que Él viniese ahora en esta noche a traer a su iglesia, que ha sido comprada a gran precio, la iglesia redimida, la iglesia que ha adorado a su Señor, la iglesia que le ha adorado a su Señor, la iglesia que ha sentido la presencia de su Señor. Qué lindo sería si Él viniera ahora en esta noche. Se va con Jesús. Como 4 dicen amén, los demás están pensando, no sé, porque yo soy muy novelera, fíjese. Es que yo, fíjese, con lo que he prendido en el teléfono, con el vampiro paso, dice aquel. Y está orando y con el teléfono. Padre nuestro, que está diciendo, aló, sí, dígame. Bueno, otra vez a orar otra vez. Otra vez en el teléfono. Hermanos, eso se llama mala educación con el Espíritu Santo, malcriado. Cuando usted vaya a orar, póngale en silencio, apague esa basura y comience a conectar, no con el teléfono, sino con aquel que vive, con aquel que es santo y 3 veces santo, con aquel que nos habla el corazón, con aquel que nos ayuda para seguir adelante en victoria. Hágalo, por favor. Por eso este Leví fue inteligente, hermano, pero ese grupo, como estamos ahorita diciéndole, de estos hombres fariseos, tenía un pensamiento, hermanos, estudiosos de la ley, pero no creían que Jesús era el Salvador de sus vidas. Ahora los escribas, ¿quién eran los escribas? Estos eran, hermanos, lo que se le llama copistas, los que escribían, oiga, la Sagrada Escritura. No es que ellos la hacían, sino que hacían, ellos escribían. Así como usted prepara un mensaje, escribe, le gusta un versículo, lo escribe y lo tiene guardadito y está en su mente. Bueno, esas eran los escribas, eran buenos para escribir. Seremos así nosotros. Hay doctrina, traigan su cuaderno, hay que traer lapicero. Ni tus ni mus, hermano. ¡Qué barbaridad! Por eso, hermanos, estamos tan mediocres que cualquier atarantado la lleva por otra iglesia. Por eso, porque no estudiamos la Biblia, porque no buscamos al Señor. Hermanos, estos escribas eran doctores e intérpretes de la ley. Oiga, sabían interpretar bien la ley, pero estaban confundidos en Cristo. Pensaban que Cristo era cualquier hombre. Nunca se les imaginó la verdad, que Cristo
el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron los fariseos y escribas? Lo entregaron. Ellos se opusieron hasta que lo entregaron, hermanos. No solo fue la fuerza, eso fue un puño de gente, los judíos también lo vinieron al Señor. Por eso es necesario ahora ver que estos publicanos, hermanos, eran hombres, oiga, que tenían, hermanos, que eran señalados por pecadores, que eran impuros. Y la gente sigue, la gente para señalar, bueno, el hijo de Fulana, de Fulano es malo. Y los suyos, ¿cómo son? Angelitos. Angelitos negros son. Nunca critiquen los hijos de los hermanos el pecado. Es como que usted diga, mire, es homosexual, así le va a salir su hijo. Mire, esa prostituta, así le va a salir su hija. Hermanos, mejor pidamos a Dios misericordia. Pidamos a Dios misericordia, pidámosle a Dios que Dios nos ayude, hermano, porque eso es necesario ver que estos hombres, hermanos publicanos, eran los hermanos supuestamente los más pecadores, y eran los mismos judíos, oiga, decían que eran puros, hermanos. Ellos no se relacionaban, los judíos, con estos publicanos. No, dicen, guácala, no toco la mano porque están en pecado. Hay cristianos así, se sienten grandes santulones y sin oración. Soy un totoposte de carne. No se enoje porque Dios, yo no sé quién le está hablando Dios. Hermanos, yo no sé quién le está hablando Dios, pero no hemos sido así. El Señor Jesús tiene tanto amor por un vil pecador. El Señor Jesús no tuvo ni siquiera, hermanos, una distinción de una persona, no. Él siempre tuvo una comunión con los pecadores. Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Él te ama a ti, pero no ama el pecado. Muchos decimos, pero yo no he pecado, yo no hago nada. Sí, tú no haces nada, pero no se congrega, ya no hay pecado ya. ¿O no? Con solo un día que no busque a Dios, ya me siento un poco caídito y hasta siento que me da calentura. Yo no sé cómo puede vivir usted sin oración, sin ayuno, sin congregarse, hermanos. Yo no le entiendo cómo usted puede sobrevivir así, casados. Y o viceversa, la hermana casada enamorarse del otro. Solo por el vista. Que me gusta. Vaya a orar mejor, entréguese a Dios mejor. Busque a Dios mejor. Tiene que me gusta. Aquí es de arrepentirse, aquí de nacer de nuevo, aquí de escuchar la palabra de Dios, aquí de seguir adelante en victoria. Y los que están escuchando están en victoria, porque Dios nos está hablando, la conciencia nos habla el corazón. ¿Sí o no? Los escribas, ya saben quién eran, escribían el Nuevo Testamento. Ellos no lo hicieron, pero lo volvían a escribir ellos. Hermanos, eran inteligentes, intérpretes de la ley, tenían una gran sabiduría, para poder discernir el Antiguo Testamento. Y nosotros que estamos en la gracia, ni conocemos a Jesús a veces. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús para usted? Hermoso, lindo, bello, precioso, nuestro amado. Sin Él no podemos vivir. Este aire, oiga, este oxígeno, no es solo por naturaleza, sino normal. Es Dios, es el Señor que nos ha guardado de esta pandemia, nos está cuidando, nos está protegiendo para que sigamos adelante, sirviéndole, unos cantando himnos de victoria, otros predicando, otros orando, otros ayudando, otros evangelizando, pero todos unánimes sirviéndole a Dios. ¡Qué lindo nuestro Dios! ¿Lo ama el Señor? ¿Y por qué no ora? Ama al Señor, porque no lee la Biblia. Tienes que enamorarte de estar en tu primer amor. Pero muchos ya tuvieron su primer amor. Y yo, oiga, se lo voy a decir la verdad, que aquel que se aleja de Dios se hace traicionero, traicionera. No sé, no es porque es verdad. Si usted se aleja de Dios, cualquier hombre le va a endulzar el oído y al ratito está dejando a su marido. O viceversa. Si usted deja de orar, se aleja de Dios, le sale una vieja por ahí, rapidito se va con ella. Así, cerradito se va, con los ojos cerrados. Es como el buey que va. Ajá, es como el pájaro que vuela y le es traspasada. ¿Qué es? La saeta, ¿verdad? Así que, ¿por qué ahora? Es el momento, hermano. Vean, hermanos, que estos escribas eran doctores, oiga, intérpretes de la ley del Antiguo Testamento. ¡Qué tremendo, hermanos!
Pero y aquellos publicanos, los pecadores, los malvados y los mismos judíos los criticaban. Y es allí donde nosotros podemos ver el Señor Jesús, cuando voy a ir terminando, porque algún día le diré noche, me va a pegar mi marido, dice. Pero cuando se iba al mundo allá, ya vengo, voy al mercado, ya no iba al mercado en otro lugar, sí. Y usted también, sin vergüenza. ¿Ah? Ya voy a ir bien, voy a trabajar qué, a procrear. ¿Verdad que si éramos nosotros en el mundo sin vergüenza? Y no se enoje, que es verdad. Si los cristianos, mira por qué estamos santitos, estamos aquí, ha sido la gran gracia, la gran misericordia que Dios ha tenido en nosotros. Nos cambió, nuestro lamento se convirtió en baile, en gozo, en poder, en liberación. Ahora somos libres para hablar la maravilla de Dios, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Dios nos cambió. Éramos borrachitos, ¿se acuerdan? Todo orinadito, nada, ¿verdad? Pero por no decir otra cosa. Y usted también le gustaba también la cervecita, los 24-31, y hasta le gustaba ya la bala. ¿Verdad? Así éramos nosotros. Tremendos. Entonces, los publicanos, hermanos, eran supuestamente los más pecadores, hermanos que eran impuros y no se relacionaban los judíos con ellos porque eran hermanos publicanos. Qué tremendo, ¿verdad? Versículo 31, 32, para ir terminando. Respondiendo Jesús le dijo, versículo 1, respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Oiga, se lo dijo el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas. Oiga, pero no era porque estaban sanos ellos, y estaban más perdidos. Y así lo sentimos nosotros en veces, que estamos sanos, que estoy bien, dice. ¿Bien qué? Bien torcido, bien que, bien descuidado. Esto el Señor le dice al fariseo. Oye lo que le dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Se lo dice a los fariseos, pero no era porque estaban sanos ellos. Se lo dijo porque ellos tenían empapado en su mente, en su corazón, hermanos, que ellos eran los santulones de los judíos, que ellos vivían una perfección en la religión, hermanos, pero nunca conocieron al Maestro como usted lo conoce. El Señor le ha dado sus lindos hijos, Dios le ha dado su buen esposo que la ama, Dios le ha dado buena esposa que lo ama a usted, ¿o no? Le ha dado trabajo, hermano. Somos agradecidos con Dios, ¿o no? Entonces aquí donde el Señor les dice a ellos que no tenían necesidad, como ellos se sentían que andaban bien, pero es ahí donde nosotros podemos entender que aquellos hombres, supuestamente ya los publicanos, que eran pecadores, que eran malos, que eran impuros, ellos reconocieron el estado que estaban, que necesitaban a un doctor de doctores. Necesitaban ellos la liberación. Ellos sabían, hermanos, que necesitaban al médico de médico. ¿Para qué? Para que los sanara. ¿De qué? Ya lo sabe. ¿Que los sanara de qué? Del pecado. Qué lindo es reconocer el estado que estamos nosotros. Cuando usted peque o anda en pecado, reconozca su pecado. Estos publicanos reconocieron, hermanos, su estado. Acuérdense de aquel publicano cuando llegó a orar: Señor, ten misericordia de mí, soy pecador, soy aquí, soy allá. Y llegó el fariseo: Señor, yo ayuno tantas veces a la semana, yo oro, yo aquí, yo no soy como aquel. ¿Ha visto usted la porción? Entonces el publicano reconoce el estado, cómo se encuentra en su vida espiritual. Aquí vemos gente tibia y fríos. Y no solo eso, algunos están muertos espirituales. Si caminan porque tienen patas. Le digo patas, porque no hacemos la voluntad de Dios. Las ovejas, hermanos, tienen que ser la voluntad de Dios. Hermanos, sus dos piecitos, como dice la Biblia: qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿No lo dice la Biblia eso? Hermanos, sus pies son hermosos, aunque sea olor a queso seco, pero son hermosos. ¿Verdad que son hermosos sus piecitos? Levanta la mano, quiero ver cómo está esa autoestima. Uy, solo 3, 4. Santo, su autoestima está bien baja.
muy baja su autoestima. Pero qué bueno, hermanos, considere que anda malito delante de Dios. Qué bueno, hermano, porque su autoestima tiene que estar alta. Aunque quizás tenga problemas, angustia, aunque lo señalen, aunque le digan lo que le digan, que no le importe eso, como dice la alabanza. No me importa, no me importa. Lo que me importa es tener a Cristo en mi corazón. Lo que me importa es servirle a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. Eso es lo que más importa, hermano. La gente te va a criticar, la gente te va a querer echar a la basura por no servir. Sos arruinado. Sí, soy arruinado para el hombre, pero para Cristo somos los siervos de Dios, la sierva de Dios, la iglesia redimida, la iglesia comprada a gran precio. Tú vales la sangre de Cristo. Tú eres real sacerdocio, linaje de David, ¿sí o no? Ya me sienta ahí, hermanos. Siéntase que dichoso ser un hijo de Dios. Estos hermanos, estos varones, hermanos, que eran así señalados, reconocieron el estado. Oiga, reconocieron ellos, hermanos, que sí necesitaban una restauración, necesitaban al Señor Jesús, necesitaban un arrepentimiento. Y el Señor les dice que al final: no he venido a llamar a justos, dice, porque justo no hay nadie, solo Jesús. Todos fallamos con solo ver, con solo oír, con solo hablar con los hermanos. Pecamos o no, hermanos. Con solo que usted vea a la mujer, ya la negra la vio, las caderas, ya pecó, ya adulteró. No dice así la Biblia. Imagínense que no ora, hombre, se la come viva la pobre. Por eso usted tiene que andar bien ordenadita, bien bonita para el Señor. Pero imagínese que ande con un vestidito aquí de 2 cuartos, de 1 cuarta. Va a hacer pecar a todos los hermanos. Y más que disgustar se pone. Háblame, Señor. ¿Qué va? Y enseñando todas las paletas aquí. Háblame, dígame. Bueno, yo no le he visto a usted. Por eso es necesario ver que estos publicanos reconocieron el estado que vivían. Eran pecadores, hermanos. Necesitaban la restauración del Maestro. Necesitaban, hermanos, que Cristo los perdonara. Oiga, esto es lo más lindo que nosotros hemos de tener todos los días, es de reconciliarnos con Dios. Una vez le dije yo a un hermano, aquí en la iglesia, con esto estoy terminando ya. Bueno, era un poco malito, y lo abrazo. Hermanito, le digo yo, porque el Espíritu Santo iba a orar por me dijo. Y yo lo abracé. Hermanito lindo, hermoso, le vamos, voy a orar por usted. Yo no he pecado. No es por eso. Pero vamos a reconciliar los dos, pues, para que llegara el Señor. Pues si usted reconcilia, yo también. Y él andaba bien arruinadito. Pero así lo pude ganar para Cristo. Eso tenemos que hacer nosotros, humillarnos a Dios. Humíllese a Dios, hermano, porque allí usted va a ganar la victoria. Cuando comience usted a abrir sus ojitos, hermano, porque el Maestro ha venido. Él no ha venido solo a pasear, Él ha venido a buscar, a llamar. Oiga, Él ha venido a buscar a los hombres, hermano, que andan perdidos. Y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquel que se arrepiente de la gloria de Dios, aquel que se arrepiente de lo que Dios es, su rostro. Aquel que se arrepiente nace de nuevo. Le tiene temor a Dios, ¿sí o no? Y él quiere estar todos los días en la casa del Señor. Y él trabaja en la vida del Señor. No hay idea que le estén jalando la oreja. Trabaja ahora, hasta se enojan los caprichosos. Trabaje, es tiempo ya de usted se colgado cruzado. Ahí están todos trabajando, pero yo no, porque no me queda tiempo de pasar en la hamaca. Como la Biblia dice: seguid vuestros lomos. Dice: ¡qué barbaridad! No, hermanitos, ciña su corazón con el poder del Espíritu y se va a dar cuenta que Dios tiene preparado grandes bendiciones. Tus hijos alcanzarán la salvación. Tu esposa, tu esposo, tu familia no es del diablo, es de Cristo. Y lo declaro en el nombre de Jesús. Tu colonia será para Cristo. En el nombre de Jesús, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos serán para Cristo. Amén, 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 amén. Cuando usted dice amén, Dios cumple sus promesas. Padre, te damos gracias por tu consejo. Tu palabra nos ha edificado.
nos ha enseñado que es necesario, Señor, llegar a tus pies con un corazón constricto y humillado. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Si hay alguien en este momento que quiere rendirse a Jesús, que quiere vivir para Dios, cambiar ese camino que lleva, un camino de muerte, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, levante su mano y voy a orar por usted. Este es el momento. Venga a Jesús, levante su mano, aunque ya no tenga fuerzas, aunque ya no tenga fuerzas y sus fuerzas humanas se acabaron, pues ahora levántese. Ven a Jesús, ven a Jesús. Habrá alguien que ahora quiera rendirse, quiere tener el encuentro personal con el Señor. Ven a Jesús, ven a Cristo. Aquí hay personas que necesitan de Dios, hay personas que son salvas por fe. Ven a Jesús, ven a Jesús, ven. En un minuto llamado y termino esto ya. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien? Ven a Jesús. Levanto mis manos, aunque ya no tenga fuerzas. Ven a Jesús. Ven, levántate. Voy a orar por ti y serás libre por la sangre de Cristo. Ven, ven al Señor. Sé que hay personas que necesitan de Dios y ahora llegó la salvación. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor nos ama y por eso nos lo claro al corazón. Jesús nos ama tanto que la pandemia ha llegado cerquita, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. El ángel de Jehová es Cristo. Él te ha guardado en este momento, te ha guardado y te seguirá guardando, porque Él quiere que tú le sirvas como le sirvió Leví, que se convirtió en Mateo, un discípulo amado del Señor. Ven, levántate, hija, levántate, hijo. Si nadie te hace el llamado, pues tú levántate, escapa por tu vida. Esto es de vida o de muerte. Si lo tomas, Jesús te salva, Jesús te perdona, te va a ayudar en tu hogar, te va a ayudar en tu matrimonio. Tu negocio será bendecido por las manos de Dios. Serás bendecido, tu cuerpo será sano por la mano de Dios. Tú vas a ser sana por las manos de Dios, como hizo Dios con la